Siguen pasando cosas. Esta semana ha salido un informe del Fondo Monetario Español e Internacional sobre España. El Fondo Monetario Internacional, que es el que regula el tipo de cambio de divisas con el dólar, se ha convertido en una institución al servicio de la banca internacional y que se coloca por encima de los gobiernos para decirles qué es lo que tienen que hacer. ¿Y qué dice en su informe sobre España? Bueno, dice que hay que asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Pues vale, muy bien. Pero ¿qué quiere decir para ellos esto? Quiere decir que el gobierno tiene que aplicar con contundencia una segunda reforma que endurezca las condiciones de acceso a las pensiones. El Fondo Monetario Internacional plantea además que la política fiscal en España debe apoyar a la economía. Y uno podría pensar, bueno, que la política fiscal apoya a la economía será apoyar a la gente que no tiene trabajo, será gravar a los que tienen más dinero. No. Para ellos eso quiere decir que la política fiscal no tiene que tocar a los más ricos para que puedan invertir. Y que la política fiscal, como la deuda ya ha subido mucho y ya tenemos un 115% de deuda pública respecto al Producto Interior Bruto del país, para que se pague eso hay que subir el IVA, hay que pagar más por la energía, por la gasolina. Es decir, pretenden que lo paguemos nosotros, con una fiscalidad dirigida contra los pobres, no contra los ricos, porque como hay que proteger a la economía, eso no se les puede tocar. Y esta señora, la Cristalina Georgieva, quitaron a la Christine Lagarde y ahora han puesto una rumana, pero que siguen en la misma vía. No importa mucho el país de origen o que sea hombre y mujer, porque las políticas siguen siendo las mismas contra la gente. Y además se permiten también otra cosa muy curiosa en ese informe. Dicen que hay que abordar cómo cotizan a la seguridad social los becarios, cómo se modifica el cómputo de pensión para que se amplíe, para que cobren menos los pensionistas, cómo se facilita el acceso al sector privado a las pensiones, esa segunda pata de que están hablando, la segunda parte, porque si no, les recuerda al gobierno español que es todo ello condición para recibir los fondos europeos Next Generation. Y aquí también se plantea otra cosa curiosa. ¿Qué pinta el Fondo Monetario poniendo condiciones para acceder a unos fondos que son de la Unión Europea? Es que en realidad son los mismos. Tienen la sinvergüencería de que algo que dicen que depende de la soberanía de la Comisión Europea y de Europa, resulta que es el Fondo Monetario Internacional, que está colocado en Washington, que te está diciendo, oye, o recortas o esos fondos no van a llegar a España. Están planteando además que no nos preocupemos, que la inflación no va a subir. Como siempre, todas esas predicciones se van a estimbar, porque está claro que la inflación va a ser muy alta. Y cuando dice el Fondo Monetario, no, que la inflación va a bajar, ellos la prevén que va a bajar a un 3%. Este año ha sido un 5,5% hasta noviembre, dicen que va a bajar. Es decir, tratan de desarmar a los trabajadores, a los pensionistas, a la gente, para que no luche por el IPC. Y esas mentiras, esas presiones sobre los gobiernos y sobre la población
van y encuentran respuesta en nuestro inefable Escrivá. Y aparece ahora hace 2 días Escrivá, este viernes, diciendo que aunque los sindicatos no lo acepten, él va a seguir adelante para privatizar las pensiones. Claro, con lo cual nos enteramos de algo positivo. Y es que en esta segunda etapa la lucha que estamos desplegando empieza a provocar que los grandes sindicatos se empiezan a pensar eso de privatizar las pensiones, porque no les va a salir gratis si lo hacen. Y porque sus bases están mostrando que no lo aceptan, que entienden lo que estamos explicando, que es una barbaridad que le entreguemos al sector privado las cotizaciones. Es nuestra lucha lo que ha provocado que ahora al menos se lo estén pensando las centrales sindicales. Y esto es importante, porque no es lo mismo que esta reforma la imponga Escrivá con la complicidad de las direcciones sindicales que no sin esta complicidad. Les aísla, hace mucho más difícil que se pueda producir esa privatización y la deslegitima profundamente. Nuestra lucha está parando esos planes y eso pone nervioso al Fondo Monetario Internacional y pone nervioso a Escrivá, que en realidad, más que representar a los españoles, es, como hemos dicho muchas veces, el comisario del poder financiero metido en el gobierno de España. La cuota que los banqueros imponen a las instituciones para que puedan seguir funcionando bajo amenaza de, si no, provocar el caos financiero. Pero el mundo no se para. Y el mundo reacciona no solo en España, sino en muchísimos países contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y lo estamos viendo en Canadá. En Canadá llevan 20 días con los camioneros bloqueando Ottawa, la capital, en Ontario, en el estado de Ontario, que es donde vive más gente, a la que se ha unido la gente de Quebec y de la zona del área más poblada donde está el 80% de la población de Canadá. Y el presidente, el señor Trudeau, no se le ha ocurrido otra cosa que invocar la ley de emergencia, es decir, una ley marcial, militar, para intentar desalojar a los manifestantes que llevan 20 días. El Parlamento le tuvo que parar los pies porque ya quería enviar al ejército. Y ha enviado a la policía. De manera absolutamente inhumana, rompiendo los cristales de las cabinas de los camiones, porque están 20 bajo cero. No solo la gamberrada de romper un instrumento de trabajo, sino para intentar que la gente se vaya. Bloqueando las cuentas de solidaridad de los camioneros, que tenían $4,5 millones que la gente había aportado para que resistieran. Y resulta que van e intervienen las cuentas bancarias. Ya nos gustaría que los gobiernos intervinieran a los bancos, pero no. Cuando es el dinero de los ricos no se puede tocar, pero cuando es el dinero de los trabajadores, si es para callaros, lo que haga falta. Imponiendo una ley mordaza, estableciendo el delito de opinión con esa ley especial, penalizando que periodistas, que la gente se manifieste en solidaridad. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que la gente no se ha ido y que Ottawa sigue bloqueada. Este fin de semana lo que tenía que ser el desalojo ha sido un fracaso. Y Canadá se encuentra con su 15M, con todas las contradicciones.
porque es verdad que hay gente de todos los colores metida en ese conflicto, pero mostrando la deslegitimidad de las instituciones que gobiernan para los bancos y no para la gente. Las encuestas muestran un apoyo del 46% de la población de Canadá, aunque la población evidentemente está afectada por un bloqueo. Nos encontramos un presidente más deslegitimado por su pueblo y otro pueblo que está harto de recortes, de pagar impuestos de manera absolutamente injusta, de ver cómo los gobiernos utilizan la epidemia, que es una desgracia, para intentar controlar el pueblo. Y por cierto, no ocurre solo en Canadá. De nuevo estamos viendo esta semana cómo compañeras y compañeros de Cádiz están siendo procesados con la ley Mordaza y se les amenaza con años de cárcel. Compañeros de la Marea Pensionista de Cádiz. Esta semana he estado hablando con una compañera limpiadora en un tanatorio, la gente más humilde. ¿Y por qué una vez acaba la movilización los van a buscar a su casa? Los procesan con la ley Mordaza porque temen a la gente y porque quieren asustarnos y quieren encerrarnos, que aceptemos que no se recupere nuestro coste de la vida como hacían los trabajadores de metal y todo el pueblo de Cádiz. Los poderosos se asustaron e inmediatamente cerraron una negociación en que se reconocía buena parte de lo que exigían el pueblo de Cádiz y los trabajadores y trabajadoras del metal. Pero acto seguido, cuando la gente se desmoviliza, van a buscar a los activistas del movimiento a su casa, con nocturnidad y alevosía, utilizando la ley Mordaza, utilizando el bloqueo que nos coloca la COVID. Pero que no se engañen, no lo vamos a permitir. Y estamos estableciendo una cuenta de solidaridad con los procesados y procesadas de Cádiz. Que por cierto, cuando hablemos de estas cosas, aseguraros que las cuentas de solidaridad es la que os transmite Marea Pensionista, la COESPE, porque en esta situación nos nacen los oportunistas como las setas. De hecho, es una muestra más de nuestro éxito. Esta semana nos enterábamos que un tipo ha registrado COESPE partido político para presentarse a las elecciones, con todo el morro. Nuestro movimiento social lo tiene muy claro. No queremos un partido de viejos contra los jóvenes, no queremos un partido de pensionistas contra los trabajadores. Somos un movimiento social independiente de partidos políticos, que les presionamos, que les condicionamos, que les exigimos, pero que no vamos a dividirnos entre nosotros por quién votamos. Pero claro, alguien ha visto que esto trae clientela, que esto es un buen negocio, y le ha faltado tiempo para ir al registro de los partidos políticos y registrar COESPE partido político. Sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Pero a nuestro pueblo no se le engaña tan fácilmente. Nuestro pueblo es capaz de organizarse, de construir organización. A pesar que el poder intenta reventarnos, intenta hacer aparecer diferencias, magnificar los conflictos o inventarse organizaciones, como esta que os comentaba. COESPE sigue adelante. Vamos a tener nuestra quinta asamblea. Vamos a mejorar y a extender la organización. Vamos a establecer nuevas formas de contacto y cooperación con el resto de los movimientos sociales. Y no nos van a parar. Mencionar finalmente que estamos dando apoyo a la ILP de la sanidad, que podéis
firmar en la mesa, y también otra ILP que se presentaba este fin de semana en la Plaza de Cataluña para exigir que se acabe con la precariedad de la gente inmigrante clandestina que hay en nuestro país. La situación de permitir la existencia de dos grupos de trabajadores y trabajadoras, es decir, que exista dentro de nuestra sociedad gente que lleva 5 o 10 años en nuestro país y no tiene papeles, solo favorece el mercado negro de trabajo. Y hay que acabar con esto. Quien vive, quien trabaja en este país forma parte de nuestra clase y tiene que tener los mismos derechos y tiene que generar las mismas obligaciones para los empresarios. No podemos permitir la semiesclavitud que representa que dentro de nuestro país haya gente que tenga que trabajar de manera precaria y según las directrices y la voluntad de quien lo contrata de manera clandestina. Hay que acabar con esta situación y esta ILP, a la cual damos apoyo, va en esta dirección. También comentar que han seguido pasando otras cosas. Los trabajadores de educación han tomado la Consellería de Educación y se quedaron ahí dentro. Y también, como el señor Trudeau, el conseller de Educación, ¿qué es lo que hizo? Desaparecer como las ratas, largarse, no aparecer por la Consellería, que aguanten los ocupantes, las secretarias, los administrativos, pero el que tendría que dar la cara, igual que Trudeau, que es otra de las cosas que ha hecho, con salirse corriendo, se ha largado de Ottawa, no sea que lo pillaran los camioneros, negándose a hablar con ellos. Pues aquí, en pequeñito, tenemos lo mismo con el consejero de Educación, que van los maestros, los profesores, a exigirle cuentas de por qué está ampliando los horarios sin negociar con los sindicatos, sin mano militar, y también de hoy para mañana te cambio el tiempo de trabajo, te lo aumento, lo contrato a más gente, y el responsable de ese entuerto lo que hace es salir corriendo de la Consellería, no sea que lo pillen. Pero fijaros, eso muestra nuestro poder. Cuando nos juntamos, cuando nos organizamos, somos una fuerza invencible. Quizás no conseguimos lo que queremos el primer día, ni la primera semana, ni el primer año, pero organizados somos capaces de pararles los pies a los poderosos que se piensan que pueden imponernos lo que quieren. Y finalmente, también esta semana se ha empezado a constituir una plataforma contra la OTAN y contra la guerra. Frente a estos que intentan dar salida a esta crisis, a esta pérdida de legitimidad de los gobiernos, llevándonos a otra guerra, nos ponemos en pie los movimientos sociales para exigir, primero, que nuestros soldados, nuestros barcos, nuestros aviones vuelvan para España. No se nos ha perdido nada ahí. Segundo, que se acabe con el gasto militar. Que ese aumento del 125% vaya a la sanidad, a las pensiones, a la educación, a contratar a esos maestros que no quiere el conseller. Y tercero, que nos saquen de la OTAN. No queremos estar en bloques militares, no queremos guerra, queremos paz, queremos trabajo y queremos plan. Este lunes va a haber una primera manifestación en relación a esta cuestión, pero que todavía es una manifestación que no es la que convoca esa plataforma que se está formando, una plataforma amplia, con gente de diversas organizaciones sociales, de centros cívicos, de ateneos, de movimientos sociales, del mundo católico. Toda esa gente está constituyendo una plataforma para que no nos metan en la guerra. Y hemos de recuperar la consigna
de que no a la guerra, sí a la paz, sí a la vida con dignidad, y que no se embarquen en ese conflicto para tapar lo que quiere aplicar el Fondo Monetario Internacional. Nos quieren en guerra, nos quieren en conflicto para tapar los recortes, para tapar la indignidad que está ocurriendo en la sanidad y que pretende el señor Escrivá seguir aplicando sobre las pensiones. Pero se equivocan, estamos en la calle y estamos exigiendo que gobierne quien gobierne, las pensiones